Mi Jesús, hoy, sábado de la quinta semana del tiempo de Cuaresma, 1 de abril, vamos a escuchar y a meditar la liturgia de la palabra para este día. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor: yo voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde habían ido, los reuniré de todas partes y los llevaré a su propio suelo. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en las montañas de Israel, y todos tendrán un solo rey. Ya no formarán dos naciones ni estarán más divididos en dos reinos. Ya no volverán a contaminarse con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeldías. Los salvaré de sus pecados de apostasía y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi servidor David reinará sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Observarán mis leyes, cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán la tierra que di a mi servidor Jacob, donde habitaron sus padres. Allí habitarán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos, y mi servidor David será su príncipe eternamente. Estableceré para ellos una alianza de paz que será para ellos una alianza eterna. Los instalaré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, el que santificó a Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Salmo responsorial. El Señor nos cuidará como un pastor. Escuchen, naciones, la palabra del Señor, anúncienla en las costas más lejanas. Digan: el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuidará como un pastor, porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo redimió de una mano más fuerte que él. Llegarán gritando de alegría a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. Entonces la joven danzará alegremente, los jóvenes y los viejos se regocijarán. Yo cambiaré su duelo en alegría, los alegraré y los consolaré de su aflicción. El Señor nos cuidará como un pastor. Para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 11, versos del 45 al 57. Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él, pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote, ese año les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hiciera saber para detenerlo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Reflexión. Nos encontramos ante una clarificación de los verdaderos responsables de Jesús, el Sanedrín, que se reúne para decidir condenar a Jesús después de que éste ha resucitado a Lázaro. Caifás, al decir: no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca, está haciendo en unas pocas palabras un resumen de toda la vida salvífica y de la razón del Evangelio, la buena noticia del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Cristo ha pasado haciendo el bien. En Él se ha cumplido la profecía y las promesas divinas. Él es el torrente de agua viva que ha salido de la diestra de Dios para curar nuestras heridas, para fortalecer y hacer fecundos nuestros desiertos. Con su condena a muerte se abre la fuente de vida, no pasajera, sino de vida eterna. Era necesario que Él padeciera todo esto para poder entrar en su gloria y poder derramar sobre nosotros el Espíritu que nos da vida nueva, la vida de los hijos de Dios. El Espíritu de Dios en nosotros es el fruto final culminante de la redención de Cristo, de su misterio pascual. Al participar de la Santa Eucaristía, aceptamos a Cristo en nuestra vida con el compromiso de morir a nosotros mismos, para que la vida nueva no solo brote en nosotros, sino que se convierta en una fuente de agua viva que brote hasta la vida eterna. Así viviremos nuestro compromiso de ser portadores de la vida, amando a nuestros hermanos como Cristo nos ha amado. El sufrimiento de Cristo es consecuencia de una condena injusta, soportado como consecuencia del amor hasta el extremo que le tiene a su Padre Dios, y por lo tanto a nosotros. Nos habla de la única manera que ese amor es capaz no solo para el mundo de hoy, sino para el de todos los tiempos. Solo en la fidelidad, en el amor obediente, en el tener como alimento la voluntad del Padre Dios, es como siguiendo sus caminos podremos hacer que se cumpla en nosotros el plan divino, ser sus hijos amados en quien Él se complazca. Y esto es lo que celebramos
en el memorial del Señor que nos reúne cada día ante el altar. Él ha muerto para que nosotros no perezcamos, aceptemos la salvación que nos ha dado y vivamos conforme a la vida y a la fe recibidas. Al concluir nuestro camino hacia la Pascua, el Señor nos vuelve a dar ánimos para volver a Él, que es rico en misericordia y siempre dispuesto a perdonar. A Él no le interesan nuestros pecados, le interesamos nosotros. Él puede hacer que los desiertos florezcan y que los corazones de piedra se conviertan en corazones de carne dispuestos a amar. Él quiere hacernos caminar libre de esclavitudes con la libertad de los hijos de Dios. El Señor nos quiere unidos bajo un mismo espíritu. No podemos vivir divididos a causa de nuestros egoísmos y seguir llamando Padre a Dios cuando Dios en verdad sea nuestro Padre, cuando seamos capaces de amar a nuestros hermanos, vivamos en la unidad querida por Cristo para que el mundo crea. Él ha dado su vida para reunir a los hijos que había dispersado el pecado. No defraudemos esa esperanza que tiene nuestro amado Señor Jesucristo, quienes creemos en Él. Teniendo conciencia de ser miembros del pueblo de Dios, levantemos el corazón y puesta nuestra mirada en Cristo, entremos junto con Él a vivir la Pascua, muriendo a nuestras maldades y resucitando a una vida nueva. Roguémosle pues a nuestro Dios y Padre que nos conceda por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, la gracia de que como ella lo acompañemos no solo hasta la cruz, sino hasta la diestra de Dios Padre, viviendo en todo muy fieles a su voluntad para con cada uno de nosotros, pudiendo así tener en nosotros su vida y teniéndola sepamos darla, comunicarla a los demás. Solo así, muriendo a nosotros mismos, es como el grano de trigo sembrado en la tierra va a ser fecundo, con la fecundidad del mismo Cristo, dando vida con nuestra generosidad, con nuestro servicio, con nuestro amor comprometido hasta sus últimas consecuencias, y esto no por nuestras débiles fuerzas, sino por la fuerza de lo alto, el Espíritu de Dios, que habitando en nosotros nos hace dar frutos de buenas obras y sobre todo nos hace dar el fruto de nuestra entrega en favor de nuestro Dios y de nuestros hermanos, para que también a ellos llegue la vida de Dios, esa vida que Dios ofrece a todos. Amén, amén. Alabado sea Jesucristo.